Bueno, vamos a continuar con el análisis de la información de Kriging o de la interpolación con Kriging. En el primer video les mostré los fundamentos teóricos. En el segundo video hicimos un ejercicio para interpolación con Kriging, pero ya era un video muy largo. Entonces en este tercer video lo que voy a hacer es mostrarles cómo se compara Kriging con otros métodos de interpolación, como el inverso de la distancia, que es el que ya vimos en clase, pero además con lo que hace generalmente la gente, ¿no? Que es que no sabe usar la herramienta y que solamente le da next, 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 next hasta que salga una interpolación, que es lo que hace mucha gente desafortunadamente en México, y que no debemos hacer porque lo convierten en una caja negra y hacen cosas que no tienen mucho sentido. Entonces voy a mostrarles esa comparación y también les voy a explicar cómo interpretar los errores, que es algo que también quedó pendiente. Y al final del video vamos a revisar el proyecto que tienen que llevar a cabo, que básicamente es replicar lo que hemos visto en estos videos y además hacer una interpolación con IDW, que es algo que ya vimos en clase en el parcial anterior. Ok, entonces vamos a comenzar. Este fue el resultado de la interpolación realizada, bien hecha, con base en un análisis de los datos, en una identificación de la tendencia, de si existía o no una distribución gaussiana. Digamos que básicamente esta fue la interpolación realizada por alguien que sabe usar la herramienta. Vamos a ver qué ocurre si yo hiciera la interpolación de forma automática. Es decir, para mí es una caja negra, no sé cómo usarla y entonces lo único que hago es seleccionar Kriging y darle Next, porque pues yo no sé qué significa nada de lo que aparece en la pantalla, que es algo que desafortunadamente ocurre, ¿no? Mucho en México. Entonces, no sé nada, otra vez, finish. Y esta sería un segundo Kriging. Lo voy a bajar para que puedan ustedes ver las diferencias entre estos dos Krigings. Vamos a llamar este Kriging 1 y el Kriging 2, que pues hicimos solamente oprimiendo Next. Ok, entonces yo ya tengo aquí lo que sean mis muestras en color. Tengo el Kriging 1 y tengo el Kriging Next. ¿Creen que se parezcan o no se parezcan? Bueno, pues vamos a ver. ¿Sí? Entonces, este es el Kriging 1, este es el Kriging Next. Y vean las diferencias que existen. Y piensen un poco como cuál les agrada más. Bueno, para comenzar la interpretación, creo que podemos decir que en general se parecen. O sea, se parecen en el sentido de que hay valores bajos en el norte, valores altos en el sur, pero ya si lo observamos con mucho más cuidado, notaremos que hay diferencias. Y, por ejemplo, en el caso del Kriging Next, existen estos aspectos que son muy ruidosos, ¿no? Los contornos son ruidosos, no son suaves como en el caso de Kriging. En el Kriging los contornos son más continuos y no tienen tanto ruido, son suaves. Pero aquí no, aquí los contornos los interrumpe, ¿no? Este contorno no lo une con este, sino que lo interrumpe y le da unas formas muy ruidosas también. ¿Ok? Y por otra parte, tiende a crear círculos alrededor de las estaciones. Estos se conocen como, en inglés, como bullseye, en español sería ojos de buey, o se parecen un tanto a los tiros al blanco que existen, ¿no? Que son círculos concéntricos. Eso es lo que tiende a ocurrir. Aquí también me crea
un rasgo de esas características que parece como un círculo alrededor de las muestras. Y tienden a ser contornos también aquí muy ruidosos, mucho menos continuos, mucho más cortos, es decir, mucho más concentrados alrededor de las muestras. Y en el caso del kriging, que hicimos con más cuidado, vemos que no, que los contornos son más continuos y como que sí considera mucho la tendencia que está observando para poder interpolar en esos lugares donde no hay muestras, como aquí. Aquí no hay muestras y estos son los lugares que son más difícil analizar o interpolar, y vemos que lo está haciendo bastante bien, a diferencia del kriging next, donde pues a falta de mayores elementos lo que hace es cerrar los contornos hacia la frontera y seguir como lo que observa en esta, de hacer círculos a partir de esta muestra. Entonces, a mí en lo particular, el que más me gusta es este de acá. El comportamiento de la variable parece más natural. Una cosa que pueden hacer es cargar el mapa de topografía en el fondo o algún otro campo que esté relacionado, y ahí también van a poder observar cuál de los dos hace mejor trabajo, porque sabemos que la lluvia, la temperatura y muchas otras variables se van a comportar en función de la topografía. Es algo que no vamos a hacer aquí, pero es algo que podrían hacer. Bueno, ahora bien, vamos a ver cómo compara con el IDW. Una vez más vamos a usar el método NEXT, el de caja negra, que mucha gente ocupa. Okay. Y en este caso vamos a ponerlo acá abajo de kriging 1 para poder compararlo. Y vean lo que ocurre, vean la gran diferencia que ocurre. Entonces, en este caso, el fenómeno de bullseye o de ojos de buey es mucho más notorio. Los contornos se dibujan en función de dónde están ubicadas las muestras. Y esto tiene que ver con el método de IDW, cómo está definido. O sea, dijimos que los pesos van cayendo en función de la distancia, y eso es lo que está ocurriendo aquí. O sea, yo tengo pesos muy altos cuando estamos cerca de la muestra y después le va dando pesos bajos, y eso es lo que va creando estos circulitos alrededor de las muestras. Pero pues eso es un fenómeno artificial. Sabemos que en la naturaleza no es eso lo que va a ocurrir. Esto sería como pensar que si yo pongo una estación meteorológica en algún lugar, la lluvia va a decrecer conforme yo me aleje de ella, lo cual es ilógico, ¿no? Eso no va a pasar. La estación meteorológica no va a determinar cómo se comporta el campo de lluvia. Entonces, pues una vez más, el uso de cajas negras no es tan sugerido. Vamos a hacer ahora el IDW como les enseñé en clase, ya con un poco más de criterio, para que vean también, pues si se hace bien, qué tan distintos son los campos. En este caso dijimos que existe una tendencia, entonces vamos a trabajar con un elipse. El muestreo es heterogéneo, entonces vamos a trabajar con 4 sectores y vamos a rotar la elipse más o menos así, por la estratificación que yo estoy observando, ¿no? en los datos. Vamos entonces a optimizar la potencia, y esta sería una interpolación fundamentada con base en lo que vimos en clase. Estamos tomando decisiones para el área de escaneo, para los sectores. Entonces digamos que es una interpolación educada, ¿no? Aquí vienen una vez más los errores. A continuación les voy a intentar explicar los errores, pero este sería el resultado. Entonces, la anterior fue el método NEXT, es este de acá.
también se puede hacer con IDW, no, es una caja negra, no sé manejar la herramienta y entonces solamente oprimo Next, Next, Next. Entonces ahora podemos comparar lo que sería kriging con el método Next con el método educado del Inverse Distance Weighting y vamos a ver si mejoró o qué diferencias tiene. Y aquí una vez más lo que pueden observar es que pues los contornos parecen artificiales. También está generando contornos alrededor de las muestras y además los contornos no parecen tener esa continuidad que tienen en el kriging educado, sino que parecen muy caprichosos, ¿no? Y no parecen definir claramente una tendencia. Entonces, simplemente también por el hecho de que los contornos tengan tanto ruido, pues se ven poco naturales, por lo cual una vez más considero yo que es mejor este kriging que el anterior. Este kriging, perdón, que cualquiera de los otros tres, tanto el Inverse Distance Weighting educado como los Next, tanto del Inverse Distance como del kriging. Ahora, bueno, quizá vale la pena comparar lo que sería el inverso de la distancia educado contra el Next, que es algo que ya hemos hecho, y vean que también pues existen diferencias sustanciales, ¿no? Evidentemente el educado da mucho mejores resultados que el Next, pero si pasamos al kriging, a mí en lo personal me parece que el kriging educado da mucho mejores resultados que todos los otros tres. Entonces, esto es importante porque ustedes en su proyecto van a realizar los dos métodos de interpolación, tanto el IDW como el kriging, y van a compararlos. Bueno, pues para interpretar los errores voy a usar el caso de Morelos, que también está en la carpeta del grupo, porque los errores aquí son un poco más evidentes que en el caso de Kruger Park. Este es el gráfico que le sale antes de terminar la interpolación, el análisis. Es un reporte de los errores que existen. ¿A qué me refiero con los errores? Bueno, pues básicamente cuando ustedes realizan una interpolación, como les decía, el resultado de la interpolación es el resultado de calcular un valor promedio ponderado. Entonces, ya no es el resultado de la muestra que se encuentra en el píxel para el que yo estoy interpolando, sino que ya cambia y ya se vuelve el valor promedio de las muestras que se encuentran alrededor de un píxel. Y en algunos casos podría ser que se parezca mucho el valor de la muestra y el valor del píxel, ¿no? Como ocurre aquí, el rojo es muy parecido al rojo, es idéntico el color del contorno rojo. En esos casos, pues esperaría yo que el valor de la muestra fuera muy similar al valor del contorno y entonces el error sería muy bajo, se parece mucho. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo en los que los dos azules coinciden bastante bien. Entonces el error es de esperarse que sea muy bajo. Sin embargo, va a haber casos como este en que los colores no coinciden bien. El valor de la muestra es un poco más alto que el valor del contorno. Aquí lo que ocurrió es que hay muchas muestras alrededor, se realizó un promedio y entonces el contorno me da más abajo de lo que tiene el valor de la muestra. Y entonces aquí va a haber un error grande. ¿Okay? Entonces en ese caso a eso me refiero con los errores. Y este es un parámetro importante porque digamos que los errores me van a decir qué tan confiable es la interpolación que yo realicé. Si los errores son muy grandes, voy a tener muchos casos como este. Si los errores son muy pequeños, voy a tener muchos casos como este.
Y puede haber casos en los que yo esté sobreestimando el valor de la muestra o puede ser que lo esté subestimando. En este caso, por ejemplo, que el contorno está por debajo del valor de la muestra, lo que yo estaría diciendo es que mi modelo de interpolación está subestimando los valores originales. En esta tabla lo que tengo entonces es el reporte de errores. En esta columna tengo lo que se midió, lo que tiene en realidad la muestra y lo que se predijo con la interpolación. Y la diferencia entre ellas dos sería el error. El error se define como lo modelado menos lo observado. Entonces, en este caso, lo modelado es superior a lo observado. El gráfico lo que contiene son las muestras o lo observado en el eje horizontal y lo medido en el eje vertical. Y después todos estos puntos son precisamente cada uno de estos parejas. Tengo aquí lo medido, 1600, contra lo predicho en 1700. La siguiente, por ejemplo, esta que tiene un error grande de menos 713 unidades, lo que medí es 1858 y lo que interpolé fue solo 1114. Entonces este tiene un error de menos 713 unidades. Es un error relativamente alto, ¿no? De hecho es de los más altos que observo yo en este gráfico. Tengo también la línea. Entonces todos estos puntos son precisamente los errores para cada pareja y los puedo ir seleccionando. Después tengo la línea gris. Si mi modelo fuera perfecto, todos los puntos caerían sobre la línea gris y sería un error igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces yo tendría que, para un valor observado de 1.54, yo tendría que modelar 1.54. Para un valor de 2.281 tendría igual 2.281 aquí en la vertical. Entonces, si yo, para tener errores 0, todos los puntos de este color como marrón tendrían que estar sobre la línea gris. En este caso eso no ocurre. Vemos que hay errores porque los puntos caen ya sea arriba o abajo de la línea gris. En el caso de que se encuentran por arriba, como este caso de la línea gris, quiere decir que lo modelado está por encima del observado, es decir, estoy sobreestimando el valor de la variable. Pero también hay casos con errores negativos, como este de acá, que se encuentra por debajo de la línea gris, o este, por ejemplo, de acá, ¿sí?, que también se encuentra muy por debajo de la línea gris, en cuyo caso el valor observado se encuentra muy por encima del valor modelado, y eso me da un error negativo y puedo estar hablando de que el modelo subestima el campo interpolado. ¿Ok? Después, de hecho esto se puede organizar, por ejemplo, se puede ordenar por los valores medidos, se puede ordenar por los valores predichos y también se puede ordenar de mayor a menor error. Aquí la subestimación más fuerte está en esta muestra con una subestimación de menos 782 y la sobreestimación más fuerte está en este caso con una observación de 386, un error de 386 positivo. La línea azul lo que hace es otra vez una regresión lineal, es un modelo para tratar de ajustar cómo se comportan los puntos, y entonces me da una idea general de qué es lo que está ocurriendo en mi interpolación. Otra vez es una regresión lineal y es un modelo, entonces no predice perfectamente todos los puntos, pero me da como una observación general de lo que está ocurriendo, ¿no? Y podemos interpretarla de la misma manera que los puntos. Vemos que la línea azul se encuentra por arriba de la línea gris para valores bajos, es decir, para la porción izquierda del gráfico.
esta porción de valores bajos de las muestras está por encima de la línea gris. Entonces puedo decir que el modelo tiende a sobreestimar los valores bajos de mis muestras. Y de hecho lo observamos, la gran mayoría de los puntos en este caso se encuentran por arriba de la línea gris. Lo que quiere decir que efectivamente para los valores más pequeños de las muestras los estamos sobreestimando. Y en el caso derecho, para los valores extremos, los valores más altos de 2800, si quieren aquí lo podemos ordenar así, por valores altos, vemos que en la mayoría de los casos estoy subestimando, los errores son negativos y se encuentran por lo tanto por debajo de la línea gris, y la línea azul también se encuentra por debajo de la línea gris. Entonces estoy subestimando los valores altos. Entonces, en pocas palabras, lo que puedo decir de este análisis es que los errores, los valores bajos están siendo sobreestimados, mientras que los valores altos están siendo subestimados. Puede pasar al revés, puede ser que la línea azul esté, por ejemplo, algo así, en cuyo caso estaría yo subestimando los valores bajos y sobreestimando los valores altos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque de esa manera yo puedo saber más o menos qué errores puedo esperar o qué errores puedo esperar para mis valores altos y bajos, si es una sobreestimación o una subestimación. Y luego por último aquí vienen algunos estadísticos de los errores. Viene el error medio, que es algo que no recomiendo usar porque siempre va a ser muy bajo, porque promedia los valores negativos y los positivos y tiende a cero. Entonces este valor no hay que tomarlo mucho en cuenta. Generalmente el que más recomiendo que empleen es el de el root mean square error, que en este caso es de 192. Bueno, este error habría que preguntarnos si es alto o bajo, porque esto también es un error promedio de todas las muestras. En este caso, como les decía, es de 192 milímetros de lluvia. ¿Ese valor es alto o bajo? Bueno, pues depende de qué estamos pensando. En este caso, vemos que los valores van desde 2836 hasta 800. Podríamos pensar que a lo mejor un valor promedio andan como en 1300, ¿no? Milímetros, algo así. No lo sé, quizá lo tenemos en los estadísticos, pero vamos a suponer que es de 1500. Entonces estaríamos hablando que el error es como de un poquito arriba del 10%. Eso no es un error tan significativo. ¿Okay? Entonces hay que ver siempre los valores que yo tengo y contrastar este error promedio contra los valores que yo tengo de este lado antes de decir si es alto o bajo, porque va en función de los valores que yo tengo aquí. Y esta es entonces otra forma en la que yo puedo interpretar el error. Entonces el error sería otro elemento para considerar si la interpolación es buena o mala. Obviamente que yo quiero un error muy bajo y a la hora de interpolar, pero no son todos los elementos a tomar en cuenta. También hay que revisar cómo son los contornos, como hemos visto en el anterior video. O sea, tenemos que ver cómo son esos contornos, si tiene un comportamiento natural o parece muy artificial o tiene mucho ruido. Y con base en todo eso, cómo se comportan los contornos, su aspecto y también los errores, podemos decidir cuál sería el mejor método de interpolación, que es precisamente parte de lo que se les pide en el reporte de este tercer parcial. Entonces creo que con esto terminamos el método de Kriging o los ejercicios del método de Kriging. Y espero que tengan muy buena suerte en su proyecto y estaremos en contacto por cualquier duda que tengan. Bueno, vamos a revisar el proyecto si quieren. Este es el reporte final de geoestadística. Vamos a revisar qué se les está pidiendo. Lo que les sugiero es que esto lo copien y lo peguen
en un Word, y abajo de cada número vayan insertando sus análisis y su texto y sus imágenes. Entonces, bueno, el primer reactivo es indicar claramente qué datos usaste, si aplicaste algún tipo de preprocesamiento en la información. Después, evidentemente, graficar la ubicación de las muestras con escala de colores, que es como hicimos, usando rampa de azul a rojo para que podamos comparar con la interpolación. Incluir el histograma sin transformación. Ahora, es importante que entiendan una cosa, que cada una de estas gráficas debe de ser descrita e interpretada. Si no entienden bien a qué me refiero con describir e interpretar, en el proyecto 2 que está allá en su carpeta, se les dio algunos ejemplos de cómo tienen que interpretar y describir una figura o una gráfica. ¿Ok? Aquí vienen ejemplos de cómo lo tendrían que hacer, pero es muy importante que consideren que si ustedes no interpretan y describen cada uno de los gráficos, no van a tener ningún puntaje. Entonces deben de ser muy cuidadosos porque podrían irse en blanco. O sea, puede ser que ustedes inserten todas las imágenes en su reporte, pero si no las describen y no las interpretan, su calificación va a ser 0. Porque oprimir botones, como le decía en el caso de las cajas negras, pues cualquiera los puede oprimir, pero lo difícil está en interpretarlo. Esa es la parte que vale más. Entonces, después me van a decir qué transformación aplicaron e incluir ya el histograma transformado. Bueno, claro, si fue necesaria, si no, pues también explicar. Después van a insertar el mapa de Voronoi y también interpretarlo. Van a hacer el análisis de la tendencia, todo esto ya lo revisamos. Después van a hacer una interpolación con IDW supervisado, es decir, el método educado en el que ustedes definen el área de escaneo, si es elipse, si es círculo, si usan sectores o no. Y viene la interpretación de los errores. Y por último, bueno, van a integrar el mapa de interpolación. Después van a hacer kriging por el método next, que es este de caja negra. Van a incluir algunos gráficos sobre ello. Y después viene el kriging ya supervisado, en el que ustedes ya van a tomar decisiones en función de la interpretación que hicieron. Van a decir si hubo tendencia o no hubo tendencia, transformación o transformación. Y también van a interpretar el semivariograma y decirme si se puede realizar la interpolación o no. Y por último van a incluir el mapa de interpolación. Todo esto tiene que ser otra vez interpretado. Entonces, ya realizaron 3 métodos de interpolación distintos y me van a decir cuál de los 3 es el mejor, con base en diferentes criterios. En primera instancia, con base en los errores. Con base en los errores me tendrían que decir cuál de las 3 interpolaciones escogerían como la más adecuada. Después van a comparar las 2 metodologías de kriging y me van a decir cuál de las 2 consideran la más adecuada y por qué. Y aquí tiene más que ver con la interpretación de los contornos, ver si son continuos o discontinuos, si tienen ruido o no tienen ruido, si les parecen naturales o que reflejan el comportamiento esperado de la variable o el comportamiento de la naturaleza en general. Y bueno, al final de cuentas, con base en todos los elementos que tienen, no nada más los errores, me tienen que decir cuál de las 3 interpolaciones les parece la más adecuada y por qué. Y podría ser que sea la IDW, no necesariamente tiene que ser kriging. En algunos casos podría ser que funcione mejor la IDW, pero me tienen que justificar por qué. ¿Okay? Por último, las conclusiones, en donde generalmente lo que esperaría es que me dijeran qué aprendieron, si les agrada el método o no les agrada,
qué consideran que funciona, qué consideran que no. Es decir, sí, más que nada, qué aprendieron o qué se llevan de este ejercicio. Y en la 13 es un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es muy importante, o sea, ha ido volviendo muy importante en todos los documentos porque permite a la gente que está muy ocupada tener en 3 párrafos una visión de lo que sería el documento. Entonces, muy rápida, ¿no? Gente que en 5 minutos quiere saber, o en menos, quiere saber qué es lo que contiene el documento. Entonces, para elaborarlo, lo que tienen que hacer es básicamente ir por lo que les sugeriría más bien es que fueran repasando cada una de las respuestas que hicieron y poner lo más esencial en este resumen ejecutivo, de manera que quede corto, unos 3 párrafos, pero no puede ser más de una hoja. Y con esto, pues ellos, así se puede tener una idea de qué es lo que contiene el documento. Bueno, aquí vienen algunos observaciones adicionales sobre la presentación. La presentación es importante, deben de estar los gráficos claros. No incluyan la interfaz de ARMAP en los gráficos, eso se ve muy mal, o sea, tendría nada más que poner la imagen del mapa o la imagen de la figura, pero no pongan toda la interfaz porque se ve muy muy mal. Y no hagan las imágenes pequeñas porque también se ven muy mal. Bueno, entonces en este caso pues me estarían enviando todos sus reportes a mi cuenta de correo porque estamos en cuarentena, entonces no me pueden entregar reporte impreso.